Estamos cerrando nuestra primera temporada del podcast Mi Vida Cambió. 11 historias que nos compartieron cambios, sucesos importantes, que nos hicieron reflexionar, que a lo mejor hasta nos sacaron alguna lágrima por situaciones pues fuertes y complicadas. Algunos, siguiendo sus sueños, tuvieron que transformar su vida. Era algo inevitable. Entonces, o te quedas donde estás y sigues viviendo así, como dices tú, a lo mejor en tu vacío, en tu zona de confort, o como le llamemos, o me transformo y cambio para poder ir en busca y lograr mis sueños. Esto me ha encantado de nuestro podcast, María, que gracias a nuestros invitados ha sido muy diverso, muy mezclado, diferentes edades, sexos, situaciones, salud, muerte, relaciones interpersonales, vocación, y tantos temas, ¿no? A la vez, enfermedad, diagnósticos. Esto concluir que escuchamos 11 grandes historias de vida y nos encantaría escuchar muchísimas más. Hola, hola. Estamos de nuevo aquí, Mariela y María Laura, con ustedes en el podcast, nuestro podcast Mi Vida Cambió. ¿Cómo estás, Mariela? Muy bien, María Laura. Qué bueno. Bueno, pues el día de hoy tenemos pues vamos a platicar un poquito Mariela y yo de una manera muy especial, porque estamos cerrando nuestra primera temporada del podcast Mi Vida Cambió. Después de 11 entrevistas que hicimos y bueno, una presentación de nosotros, fueron 12 presentaciones y pues queremos con eso dar fin a nuestra primera temporada, pero sí hacer una recopilación de lo que vivimos en esta primera temporada. Sí, fueron alrededor de 11 entrevistas, 11 historias que nos compartieron cambios, sucesos importantes, que nos hicieron reflexionar, que a lo mejor hasta nos sacaron alguna lágrima por situaciones pues fuertes y complicadas, experiencias que yo cuando las volví a escuchar, siempre encontraba algo nuevo en cada una de las entrevistas, como a lo mejor un detalle, una frase, un momento de su vida que en las otras veces anteriores no las había como detectado. Sí, yo igual. Yo los escuché una vez en YouTube y una vez en Spotify, uno porque quería verlos y en otro solo para escucharlos. Y también encontraba cosas nuevas, cosas diferentes. Hubo unas que pues nos movieron un poco más, quizá porque tenga que ver con algunas situaciones de nosotros, no sé, yo no soy terapeuta o a qué se deba. Este, pero sí vimos diferentes historias de cambio de personas que decidieron hacer una transformación a su vida a partir de algún suceso que hayan vivido. Y pues eso nos demuestra el que se puede cambiar, que se puede transformar nuestra vida, siempre y cuando de una manera decidida nosotros lo hagamos. Claro que para esto también nos dimos cuenta que tiene que haber conciencia, ¿verdad? Porque a lo mejor vivimos situaciones que las que no somos conscientes y cómo qué cambiar si para nosotros lo que vivimos es lo normal y está bien. Sí, y muchas historias que de pronto parecía que ellos tenían como el mejor trabajo, un sueldo que a ellos les parecía justo, que les permitía comprar como todas sus cosas, una estabilidad familiar. Y aún así hubo una espinita que los llevó a cambiar y a arriesgarse a pesar como de tener toda esa situación acomodada, porque ellos en el fondo descubrían pues un gran vacío que los hizo moverse a otro lugar aún renunciando a todo eso que tenían. Ajá. También yo me di cuenta que algunos siguiendo sus sueños tuvieron que transformar su vida. Era algo inevitable. Entonces, o te quedas donde estás y sigues viviendo así, como dices tú, a lo mejor en tu vacío, en tu zona de confort, o como le llamemos, o me transformo y cambio para poder ir en busca y lograr mis sueños.
Entonces, pues eso es algo increíble, ¿no? Ujú. Porque no es fácil y porque es una lucha día a día y que nos puede llevar a lo mejor llanto, nos puede llevar tiempo, nos puede llevar economía de entre las patas. Entonces, son muchas situaciones las que se requieren en esa transformación y pues sí se necesita de mucho valor. Entonces, yo le Sí, agregaría valor. valor, mucho valor, porque recuerdo dos entrevistas que tuvieron que redefinir como el rumbo de su vida a partir de la profesión. Entonces, habían ido a la universidad a estudiar una carrera y a lo mejor al principio estuvieron muy contentos, pero después se dieron cuenta que no era por ahí y que tenían que renunciar a esa carrera universitaria para dedicarse a otra cosa y en busca de su plenitud. Entonces, yo digo, ¿cuántas personas tenemos el valor de hacer eso? No Ujú. importa la edad, porque también eso se me hacía padre, que hubo cambios con personas desde muy chiquitos y cambios en personas que a lo mejor uno cree que ya no podemos cambiar a los 30, 40 o 50 años. Sí. ¿Recuerdas a Nancy, nuestra terapeuta? Ajá. Y yo recuerdo mucho, mucho lo que más llamó mi atención en su entrevista fue el hecho de haber ella muerto, como nos lo dijo tal cual, haberse visto ella de fuera, como el monitor ahí en terapia marcaba que ya no tenía vida, como muchos médicos a su alrededor, como ella ve mucha gente orando, gente que no estaba ahí, y ella la ve orando y pidiendo por ella, y cómo vive, Ujú, sobrevive. ujú, Y todos los cambios que ella hizo a su vida, porque tuvo que vivir una situación tras otra de muerte y de enfermedad para poder darse cuenta que todo lo que trabajaba, ¿a qué le iba a llevar? A eso, a la muerte, a la enfermedad. ay, yo me acuerdo la entrevista de Nancy, como cuando decía, bueno, ya nos contaba un suceso súper fuerte y yo decía, pues ya está ahí, ¿no? Pero luego venía otro y luego venía otro y en el momento en que yo la escuchaba, yo me hacía la pregunta de, ¿y cómo pudo superar otra cosa? O sea, qué mujer tan valiente y tan inteligente, porque igual hay gente que pudo haber vivido 20,000 cosas fuertes y no cambiar. Y ella sí le dio un giro a su vida en hábitos, que tuvo que dejar un trabajo y todos los cambios que tuvo que hacer para recuperar su salud y su plenitud. Ujú. Su alimentación. Ujú. Recuerdo mucho que ella decía cuando dijimos: "Ay, Nancy, son muchos sucesos", y dijo: "Acuérdate que experiencia no aprendida, enseñanza repetida". Se me quedó muy grabado. Y es, pues, cuando tú repruebas un examen y te vas a extraordinario, pues, el extraordinario es de todo el año. O sea, es más complicado que haber hecho el parcial, a lo mejor, y reprobaste el mensual, que es los temas del mes, y luego te vas a extraordinario y es todo lo del semestre. Y si lo repruebas aún, lo vuelves a repetir y es todo lo del año. Entonces, es lo mismo, las experiencias cada vez son más duras porque quizá fue tan blandita que por eso no aprendimos. Entonces, tiene que ser más dura, ¿por qué? Porque la vida es la maestra por excelencia, nuestra maestra. Ajá. Algo que me encantó, bueno, era cuando ella se ve en este trance de que muere y ve todo lo que tú ya comentas y que escucha que no encontraban su expediente, que no sé, como el expediente viejo, ¿no? Y que alguien dice, no, pero aquí está porque a partir de ahorita, no recuerdo las palabras exactas, abrimos un nuevo expediente. Y entonces en ese momento ella se dio cuenta que iba a tener una nueva oportunidad para vivir y para escribir una historia diferente. Eso, no, eso yo después lo decía, si pensáramos eso todos los días de nuestra vida, en la mañana o en la noche, decir, bueno, pues chirrín con chin, ya se cierra este expediente de hoy martes y al día siguiente decir, hoy tengo la libertad, la energía, la voluntad de escribir un nuevo expediente. Eso se me hizo tan bonito como hasta para un hábito, un ritual, no sé. Ujú, sí. Y luego también, ¿quién más, Mariela? ¿Quién más podemos recordar? Ay, bueno, a mí algo es que la verdad todas son muy bonitas, pero yo creo que de acuerdo al momento en el que estamos transitando,
cada una de las personas que los escuchamos. A mí me movió muchísimo la entrevista de Ale González Luna, Sí, sí, por recuerdo, sintiéndome yo mamá de una adolescente de 14 años en ese momento que le hicimos la entrevista. sí. Y pues que vivió varias pérdidas, ¿no? Entonces, viviendo tantas pérdidas y haber tenido una hija a los 14 años con cáncer, pues dices, o me muevo, como así lo dice ella, o me muevo o me Ujú, muevo, ¿verdad? No hay de otra, no hay para dónde, dice así, ella comenta, ujú. ¿no? Entonces, y con esa resiliencia que se levanta y continúa y sonríe a la vida, y ve lo bonito y lo importante de vivir el día a día y lo importante de que tiene a su hija, tiene sus hijos con ella. Y de Y no perder la esperanza hasta el último momento, de vivir, pues es lo que hay, es lo que toca hoy y pues aquí estoy. Y, y con esa tranquilidad que me imagino que estaba con la hija, aunque por dentro pues se derrumbaba. Y me acuerdo cuando nos compartía que ella solo les podía decir que no encontraba palabras, porque aunque sabía que sus hijas eran las que más sufrían, pues ella también recordaba, también sufría, pero que ella les trataba de recordar siempre, esto también va a pasar, ujú. esto también va a pasar. Entonces, como que ella se daba ese alivio y también les compartió eso a sus hijas, que ese dolor o esa tristeza que vivían ese día iba a pasar. Y esa libertad que le daba a su hija para también tomar sus decisiones. Ok, te tenemos que operar, hay un límite, tampoco es cuando tú quieras. No, pues permíteme hacer esto, ok. Ujú, Que me quiero ir a hacer el viaje, pero ¿cómo? Son muchas horas que yo lo quiero ir a hacer. Ok, entonces, a pesar de que no te guste la idea o que no estés de acuerdo, darle esa libertad porque no la podía tener amarrada o metida en una cama o en o en cuatro paredes o en una caja de cristal. Y luego ajá, viene también ella, viene Fer, esa niña de 14 años, hija de Ale. Y escuchamos la parte de ella como ajá. hija. Ay, Entonces, sí, que ahí no fue, podía yo con la tristeza. sí, fue muy bonito vivir esa experiencia de escuchar a las dos. Una desde yo cómo lo viví como madre y yo cómo lo viví como la persona que tuvo el cáncer, ¿no? Ujú. Y a Entonces, mí esta entrevista de Fer, yo estaba impactada por como el nivel de razonamiento y de decisión que tenía Fer a sus 14 años, como esa claridad, cómo fue viviendo su enfermedad repentina, que de un día para otro le cambió la vida, y cómo ella pudo resignificar esta parte de la familia, de los amigos, con quién quiere relacionarse, con quién no, en qué escuela quiere estudiar, qué carrera. Y, y una parte, ella decía en la entrevista que sí, ella que tenía como todas las posibilidades, pues de una familia, posibilidades económicas para que le ayudaran a ir trabajando a favor de su salud, que ella se imaginaba cómo había personas de su edad que no tenían los mismos recursos, ni emocionales, ni familiares, ni económicos, y cómo a partir de ahí, pues se volvió una activista mm, y está muy enfocada en trabajar para la igualdad social. Eso, la verdad es que me enamoró. Ahí es que trabajaba con los adolescentes, me decían que, pues, qué cosas buenas podían tener. Muchas. Y ahí Fer es el ejemplo de muchísimos adolescentes que tienen grandes habilidades y grandes cosas por de hecho, compartir. ella comenta que tiene que crecer a fuerzas, ¿no? Y que ella después se da cuenta que no vivió su edad, Ujú, que se la brincó pues por estar atendiendo esto y tomar ese tipo de decisiones. ujú, Entonces, dice ella, pues sí me hizo falta esa etapa, ¿no? Esa etapa en que mis amigos se iban de fiesta, de viaje juntos. Yo no podía porque pues yo tenía mis tratamientos, me tocaban estudios, que una cirugía, etcétera. Entonces, pero, o sea, haber vivido todo eso, pero ella sí tan temprana edad decide
no quiero volver a lo mismo, ¿no? Transformo mi ámbito social, mi ámbito educativo, mis ideas, porque no quiero esto. Ajá. Y cómo ella no se enfrasca en esa enfermedad, porque recuerdas algo que nos platicaba, que una maestra, como que la maestra con toda la mejor intención, como queriéndole hacer el favor de una Ah, sí. calificación o de un trabajo, no recuerdo, y que ella dice, no, pues ya estoy bien, no es necesario. Ujú. ¿Cómo no estacionarse en esa parte de la victimez? Así es. Qué difícil no estacionarte ahí en esa condición tan grave. Pero a pesar de esa condición y de su edad, ella sí dijo, a ver, no confundamos. Sí. Pues sí, vemos que realmente son historias que nos demuestran esta teoría que nosotras tenemos, esta teoría con la que iniciamos este podcast, ¿verdad? Sí. Y entonces observamos toda esa conciencia que me hemos mencionado y la repito por la importancia que tiene la conciencia, la decisión, el valor. Ujú. Y sí, se pueden lograr muchas cosas, se pueden. Le da, no, que yo ya para qué, que ya tengo 55 años. No, ¿cómo no? O sea, un día que yo viva diferente, wow, es maravilloso. Un día que yo vea lo que me rodea diferente, es maravilloso. O que yo me relacione con los demás de manera diferente, que observe de manera diferente y que aprenda a vivir el hoy, el presente, agradecerlo, aprovecharlo, vivirlo al máximo, con mucha paz, con mucha tranquilidad interior, no tiene precio. Ujú. Yo creo que vivir una vida que tú quieras, ser como muy auténtico y sobre todo vivir muy en paz, yo creo que es el de los grandes regalos que Sí. una persona puede tener. Que aún si te llega la muerte a los 50, a los 60, a los 70, a los 90, puedas decir, pues sí, ya me voy en paz, me voy pleno, agradecido y feliz. Ajá. Y que no mis últimos días es que si hubiera, y es que hubiera, y Ujú, perdónenme por esto, y esto, no, sino que desde antes se viva así, como yo quiero vivir, como yo quiero que me vean los demás también, como que yo quiero ser tratada y como yo quiero tratar, y todo lo que yo quiera hacer, porque pues yo creo que no hay imposibles. Yo veo así aquellas señoras de 80 años de acrobacias que tuvo un problema en la rodilla y que a partir de ahí empezó a hacer ejercicio y se trepan en esas cuerdas y vuelan y Dios mío de mi vida. O aquellas que levantan pesas y que empezaron a los 70 años y ahora tienen un cuerpo musculoso porque por salud lo necesitaban. Wow. ujú. Y decimos, no, O yo ya aquella eso, yo ya no. viejita, no sé si es una ancianita de aquí de Guadalajara o no sé de qué lugar, que era corredora, no recuerdo Ajá. el nombre. Sí, también hay. He visto yo en las redes también a una señora que con fibromialgia y que todos los días los diferentes ejercicios que hace en su casa y las actitudes que ha tenido que cambiar por la enfermedad y por los dolores que siente. Y ella invita a que la acompañen para olvidarse de esos dolores y vivir el cada día y wow. Y se viste diferente y la critican mucho. Y dice, sí, me he visto así porque me da la gana vestirme así. Porque ¿dónde dice que hay ropa para 80 años? Sí, que yo creo que en el fondo lo que se critica es la capacidad que tiene de ser ella como quiere ser y que a lo mejor a veces no nos animamos, ¿no? Yo creo que no criticamos el vestuario, criticamos las valentía que tiene que a lo mejor nosotros no. Ajá. Ujú. Y bueno, también, ¿a quién más recordamos? A Migue, el profe Ajá, Migue. Ajá. sí. Hay esa historia que yo ya la había escuchado varias veces antes de la entrevista y que me sigue conmoviendo cada vez me conmueve muchísimo. Es una historia que nos muestra que no, el límite está en nosotros y que si no hay nadie que confíe en nosotros, pero nosotros confiamos en nosotros mismos, podemos lograr muchas cosas. ¿Recuerdas cuando nos platicaba de que nadie creía en él cuando él decidió estudiar?
Y no porque pensara que ser intendente era algo poco digno. Él era muy feliz siendo intendente, pero cuando se da cuenta que se pone en las ventanas a escuchar las clases y se emociona y se siente feliz, él imaginarse ser profesor y se avienta con una sola persona que confió en él. Una sola, porque a su alrededor había muchas críticas y mucho de desanimarlo, y una sola persona fue como el motor para que él trabajara por sus sueños. Y Sí. todo lo que, o sea, cuando lo logró, que él yo creo que había dicho, pues ya la libré, ya lo logré, pero no, porque se encontró con muchos obstáculos aún. Y él siguió adelante. A mí más que causarme así, ¿cómo dijiste tú que te causaba qué? ¿Te conmovía o algo así? Ajá, pero que me conmovía como en el sentido bonito, Ah, ok. de Porque, admiración y ajá, de esa capacidad de querer salir adelante. ok, bueno, a mí me motiva muchísimo. Me motiva a que, precisamente, o sea, yo muchas veces digo, no es ni el coeficiente intelectual, ni es el ámbito en el que me desenvuelvo, que sí pueden influir, pero cuando hay ganas, nada de eso importa. Cuando hay actitud, nada de eso importa. Yo lo digo mucho con el inglés, yo veo a las inditas que venden aquí en las zonas turísticas, hablan inglés. ¿Y a cuánta gente que tiene acceso a más tecnología, a poder pagar una escuela, qué sé yo? No, dicen que no, que no, que nunca han podido, que nunca han sabido, que el inglés no es para ellos, que no han desarrollado esa habilidad. ¿Cómo que no? Y son puras sugestiones negativas que nosotros mismos nos creamos y nos creemos. Entonces, lo mismo me lleva a ver con Miguel. Ese es un ejemplo de que claro que se puede y puedes hacer lo que tú quieras hasta donde tú quieras. Y para él no hubo ni porque me siento mal porque me criticaron, ni porque me dijeron que no lo voy a lograr, ni porque, o sea, eso es tuyo y es tu problema. El mío es seguir adelante Ujú. a Porque costa de pues lo que nunca se sea. rindió, Mm, mm. nunca se rindió. Y sí Y lloró y sí sufrió y todo. claro, claro, porque él dice que en ese momento de la entrevista se visualizaba como un hombre feliz, muy pleno, y pues que todo esto que ha logrado es con la ayuda de muchas personas, como que siempre su toque de agradecimiento y reconocer que también ha sido sacrificio y mucho trabajo de su parte el estar donde ahorita está parado, ¿no? Pero yo veo como a un hombre feliz, a un hombre, como su característica que más rescato es como un hombre feliz y un hombre muy agradecido, Sí. porque siempre, siempre recuerda la importancia de las personas con las que ha estado y que él agradece y que él reconoce que son parte como de su crecimiento. Y que tú y yo sabemos que el ser agradecidos te lleva Ujú, muy alto. Ya más que pedir, hay que agradecer, ujú. ¿verdad? Y tenemos tanto que agradecer cada minuto, cada día. Entonces, sí es algo muy característico en él y que no le permitió sumirse ni sentirse, pues sí se sintió mal con las críticas, con las cosas que le decían. Obvio que se sentía mal, es un ser humano que tiene sentimientos, pero que no lo tumbó, no Y permitió él que es nada muy de eso lo sensible. tumbara. Sí, Ujú, sí, no, es una vida increíble la de él. Tenemos también a Paulo. Paulo también, una historia diferente, ¿no? ujú, Un chamaco, un niño de cristal, dice que se dice vulgarmente, con osteogénesis imperfecta, que con, sin y a pesar de, él hace su vida lo más normal que se puede. Y él trabaja cada día porque pues las personas con una discapacidad sean incluidas. ujú, No nomás él, sino otras con cualquier tipo de discapacidad. Y pues él lo ha demostrado que ha llegado a ser, pues, conferencista de TED, modelo en aquel desfile creo que internacional con personas con discapacidad, actor.
y, y sigue buscando y luchando, activista, Ujú. y pues también es admirable que no está sentado, ¿no? En su silla de ruedas, bueno, obvio está sentado en su silla de ruedas, pero que no está en un lugar esperando que lo lleven y lo muevan y lo traigan y a expensas de otros, ¿no? Ajá. Y yo cuando platicaba su historia, yo me imaginaba cómo a veces, porque yo había escuchado su TED y ella hablaba como de la incapacidad, ¿no? Y que la mayor incapacidad es no arriesgarnos y no creer en nosotros. Entonces, yo me imagino ese chamaco que él reconoce que él, aunque ha sufrido físicamente y a lo mejor emocionalmente en ciertas etapas, pues reconoce que es una persona pues con privilegios, ¿no? Que tiene acceso a una educación, pudo tener un coche que a lo mejor le ajustaron, pero aún así él no se queda con lo que él tiene. Él Ujú. es tan sensible que todos los días lucha y va a donde tiene que ser escuchado para hablar por todos los que no tienen esos privilegios. Todas las personas que no pueden caminar por la banqueta, que no se pueden subir al camión, que no tienen una oportunidad de estar en un foro. Entonces, eso se me hace maravilloso de Que no él. escuchan, que no hablan. Ajá, y aparte, como tan joven, no recuerdo qué edad tiene, 23, pero ¿cuántos? 23. 23. Entonces, aparte, cuando yo lo escuchaba, de todo lo que decía, pues también se ve que es una persona que ha trabajado mucho a nivel personal, porque cómo reflexiona, cómo dice que no tenemos que vivir como de la apariencia, que se vale sufrir, que se vale de pronto caerse y levantar, que se vale vivir plenamente. Entonces, pues la verdad es que me encantó esa entrevista y cómo de un momento en pandemia, en el encierro, pues se dio cuenta que tiene toda esta habilidad, de locución, o no sé cómo llamarle, de poder mover y de poder, influenciar en muchas personas. Ajá, de sus Y su días de buen sentido enfado. del humor. Sí, ¿Qué? de sus días de enfado resultó eso, ¿no? Ujú. Y pues recuerdas también a Claudia. Sí. Ay, Claudia se me hizo así como una entrevista tan cálida, muy, Y muy sí, cálida. y ella es una de las que nos muestra lo que tú comentaste al principio, que ella teniendo una carrera, o sea, una profesión y ya un trabajo, ella no es su sueño, pues, no es lo que ella le gusta, lo que ella le llenaba, y deja Ujú, todo por irse a lo que ella le llena, a lo que ujú, ella la hace sentirse útil, dar a los demás, ujú. sentirse, pues, plena. Ajá. Aunque recuerdas que ella es abogado, Sí. entonces, pues al principio muchas de sus maestrías, o sea, ella no solo tenía la carrera, la licenciatura en Derecho, sino tenía otras maestrías relacionadas con el derecho. Y pues todo apuntaba a que su línea iba a ser esa. Entonces, cómo a partir de algunas experiencias, pues estudia esta parte del desarrollo humano, de acompañar, y pues no deja el derecho, porque pues es una parte de su sustento, pero lo puede combinar y entonces aprovecha esta parte del derecho pues para ser una maestra universitaria. Y bueno, acá entre nos, muy buena maestra universitaria. Entonces, como en esta parte humana de acompañar a los universitarios y de impartir una materia que tiene que ver con su profesión. Y lo que nos decía al final, que ella está en esa asociación de Misión Ujú. Luciérnaga en el área jurídica donde va a juntar como sus dos pasiones, el poder acompañar a personas que no pueden o que no tienen algunos recursos con su carrera. Entonces, eso la verdad es que se me hizo muy bonito de su parte. Sí, yo también veo cómo hace demasiadas cosas. Yo la veo en sus redes sociales que tienen programa de radio, que va a dar una conferencia, que tienen un taller, que así diferentes cosas, aparte pues de que es mamá
y que trabaja en la universidad, dando clases en derecho. Entonces, wow, dio un giro Sí, completo a su vida. ajá, y ahí me encantó una palabra que ella, esa frasecita que ella decía como cuando nos decía un consejo o algo que nos pudiera ayudar, que nos decía eso de ser flexible, como que no encajonarnos y estar como muy listos a si la vida nos presentaba una oportunidad, estar atentos. Pero siempre que el ser flexibles, pues nos iba a poder llevar a más lugares. Eso me gustó mucho de ella. No, y para ser flexibles, bueno, algunas personas necesitamos de mucho trabajo personal, Ah, bueno, es que porque ella decía también que algo básico, que si no habíamos iniciado, era iniciar un proceso personal profundo y si ya estábamos ahí, pues no soltarlo, porque esto no es de que ahí voy a terapia a resolver. Todos llegamos a terapia a resolver algún tema, algún conflicto, pero ya cuando eso se resuelve, pues nos vamos dando cuenta que atrás tenemos muchas cosas por resolver. Y ya después, pues nos quedamos ahí como esta parte de crecimiento, para no perder la conciencia, tener como ese acompañamiento que nos libre de perdernos como en lo cotidiano. Y ella sí es siempre, dice que es muy importante tener un trabajo personal. sí, yo pienso que eso le ayuda mucho a esa flexibilidad, porque Ujú, cuando hay mucha rigidez, yo lo digo en mi persona, esa rigidez es debido a un perfeccionismo que buscamos, ¿no? Y el perfeccionismo no es nada sano. El ujú, perfeccionismo enferma y el perfeccionismo no es real porque no podemos ser perfectos. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que lo único que sucede es que nos estresamos y que vienen pues esos cambios hormonales por el estrés y por esa rigidez y pues sufres. Entonces, sí, ir quitando esa rigidez, ir dándote cuenta y trabajando ese perfeccionismo que no te va a llevar a nada, es lo que te permite el empezar a ser más flexible. Y creo yo que, pues, se lleva una vida más tranquila cuando seas flexible, sí. definitivamente. Entonces, pues, eso aprendimos de Claudia, ¿verdad? Ujú. Y Juanfra, Mariela. Ay, Guau, Juanfra. guau. Que aparte fue bueno, es que no podemos decir que a mí todas me encantaron y todas tuvieron como un punto de aprendizaje, pero Juanfra pues me encantó porque fue nuestro alumno de cierta manera y entonces reencontrarlo aquí ya en el mundo adulto y en otra posición se me hizo como muy padre, muy valioso. Y que haya tenido también ese valor, vuelvo a repetir, como nos lo dijo, que era primera vez que en público él se abría de esa Ajá, manera. Entonces, ajá, pues yo sí me sentí afortunada, ¿no? De que lo haya hecho con nosotras. Eh, aprendí mucho de lo que dijo, sí. muchísimo, también para mi vida personal. Me movió mucho los pantalones para las decisiones que tomó. Ujú, Y sabemos que a veces ir hasta en contra de la familia o no hacer lo que tu madre te dice, pues no es fácil, ujú. porque pues siempre la madre es como el sostén, es lo que nos da más seguridad, ¿no? Entonces es el quien me agarro, porque desde bebé, desde antes de nacer ya estaba agarrada a ella. Ujú. Y pues yo le admiré muchísimo las decisiones que tomó él. Sí, yo me pongo en su lugar y me imagino pues en una sociedad que a veces nos cuesta trabajo aceptar ideologías diferentes o formas de vida diferente, porque pues de siempre somos jueces, ¿no? Y creemos que lo que yo elijo es lo mejor, pero no queda ahí. Es no aceptar lo que el otro elige porque él cree que es lo mejor. Entonces sí se me hace muchísima valentía la que él tuvo para enfrentar pues la sociedad, la familia y creo que hasta su propia, hasta una confrontación con él mismo. Ujú. El día que dice, pues en el momento que me acepté, que me perdoné y pude darme cuenta de quién era, pues en ese momento agarré realmente las riendas de mi vida
para cambiar y para enfrentarme a todas las personas que a lo mejor no estaban de acuerdo con mi ideología. Y pues es que no es algo tampoco que él eligió, o sea, eso le tocó y lo tiene que aceptar primero él y la demás gente, la verdad es que no nos interesa, lo que nos interesa es la persona, su esencia como persona, sus sentimientos, independientemente de otras circunstancias. Y que haya decidido, o que haya nacido, o que le haya tocado, pues eso no es cosa que a los demás nos interese, la verdad, y no somos nadie ni para juzgar, ni para opinar, ni para tomar partido, sino aceptar a todos los seres humanos con sus diferencias, con sus cualidades, con sus defectos, con como sea, como un ser humano. Ujú. Y yo Pero veo a Juanfra, pues, un hombre lleno de amor, inteligente, trabajador, muy próspero, muy pleno. Entonces pensé, pues ha valido la pena todo lo que él ha sufrido y todo lo que ha trabajado para estar en el lugar en el que está socialmente, como persona, con su pareja, profesionalmente, porque la verdad es un hombre que inspira amor, inspira confianza y bueno, es un modelo de muchísima valentía. sí, me encantó a mí cómo se expresa del amor. Ujú. Así, con esa seguridad, con esa apertura, tal cual abriendo su corazón, bueno, me fascinó, porque Sí. tampoco no es fácil, ni para Ujú. uno, para nadie, para las Ujú. personas. Y, y cómo se le ve a él, ¿no? Que nace Ujú. de verdad de adentro de él. No fue un cliché, así que lo menciono y punto, no. O porque así dicen las novelas y en todas partes, no, porque él lo vive y él lo siente y él le sufrió para llegar a eso que ahorita siente y donde él se encuentra. Y eso se me hizo muy padre. Ujú. Y pues vino Lala también. Sí, Lala, que nos comparte cómo esa situación de la hernia de disco, que Mm, llegó un momento que la paralizó, pues a partir de ahí su vida cambió. Y ella decía también esta parte mucho como de la conciencia, porque la hernia de disco no fue un día que apareció y ya la inmovilizó. Dio varios avisos. Y entonces estaba incapacitada, ella también se sentía como muy mal físicamente, emocionalmente, como con esa disonancia de querer trabajar, pero querer estar con su hija, pero querer tener una vida diferente, pero seguir trabajando en lo de su carrera, porque ella es mercadóloga. Entonces, al no decidirse, pues la vida decide por ella y la tienen que operar de esta hernia de disco y a partir de ahí, pues tomar la decisión de cambiar el rumbo de su vida, de su profesión y bueno, cómo se convierte en coach de vida. A partir ujú, de esto que alguien podría decir, te pasó una desgracia, ¿no? Perdiste tu trabajo, que te iba muy bien, que ganabas muy bien, que ibas creciendo muchísimo profesionalmente y estás enferma, tan joven, y cómo ella no vio eso, sino vio la oportunidad de rehacer su vida haciendo algo que le apasionara. ujú. Porque ella podría haber tenido su cirugía, recuperarse de su cirugía, teniendo su incapacidad y volver a su trabajo y nada pasa, ¿no? O sea, pues me tocó esto, me enfermé, me curé y vámonos otra vez a mi trabajo, pero no. O sea, pude ver más allá el por qué me está pasando eso y más bien para qué me está pasando esto. Que fue algo que también me acuerdo que tanto Nancy como Alejandra repetían, el no preguntarnos tanto el por qué, sino el para qué de las cosas que suceden, ¿no? El por qué ya no tiene caso, ya pasó, es pasado Ajá. y nada más sería meternos más y más y más y a lo mejor ni encontrar. Pero el para qué es el que sí nos lleva a un aprendizaje, es el que sí nos lleva a hacer cosas diferentes, es el que sí nos lleva a cambiar. Ajá. Y yo cuando platicaba todo lo que hace, o sea que hace muchísimas cosas, que también es empresaria y así.
pero uno de sus fuertes es acompañar a mujeres que quieren transformarse, transformar su vida y ella las acompaña. Y yo recuerdo cómo nos platicaba de todos sus proyectos con esa alegría, con ese entusiasmo, que yo digo, qué padre vivir así nuestro trabajo, qué padre sentir esa felicidad cuando hablamos de, me dedico a esto y hago esto y es esto, con esa alegría que nos platicaba Lala. Ujú. Y vino también Rosario, también una historia muy diferente. Ajá. Es que, bueno, si te fijas, esto me ha encantado de nuestro podcast, María, que gracias a nuestros invitados ha sido muy diverso, muy mezclado, diferentes edades, sexos, situaciones, salud, muerte, relaciones, interpersonales, vocación, y tantos temas, ¿no? A la vez, enfermedad, diagnósticos, con Rosario, esta parte de el parto humanizado, que una amiga me dijo, yo siempre había escuchado, pero no entendía muy bien. Y ya en la entrevista de Rosario, pues ya supe, y yo pensé que México estaba muy pro en eso, y yo no, apenas vamos como ahí arrancando. Y bueno, Rosario Rimada, aquí en Guadalajara, es una de las principales personas que está moviendo esto, no solo en los hospitales particulares, está haciendo este gran trabajo para que las mujeres que dan a luz también en los hospitales públicos reciban ese mismo trato. Y eso se me hace muy padre, porque Sí. pues ya están formando a mujeres que van a ser dulas. Entonces, ese sueño de Rosario se está expandiendo, expandiendo, expandiendo. Sí, ella A decía partir de una experiencia personal. que deje de ser un trauma al parto, pues, ¿no? Ajá. Y donde el médico llega, a lo que viene, va, bla, bla, va, en su rollo y vámonos, no, sino que sea una atención, porque es un momento muy especial para la madre y que no tiene Uh-huh, por qué convertirse en un momento de trauma. Pues el uh-huh, dolor sí está, pero pues menos dolor emocional posible, ¿no? El dolor uh-huh, físico, pues pero es momentáneo, nace y se olvida, pero que ese dolor emocional, que sobre todo hay muchas mujeres en ciertos lugares que no tienen acceso a, pues a su médico con el que le tienen confianza, etcétera, que llegan y el que sea que te atiende y 20,000 te quieren hacer tacto y bla, bla, bla. Entonces, pues eso es un maltrato y agresión que yo creo que no se y, olvida. y lo que ella nos compartía, que a veces ya están casi en proceso de parto y están ahí caminando en la banqueta fuera del hospital porque no hay camas, porque no hay lugares. Ajá. Entonces, sí, el dolor sí es un dolor muy fuerte. Yo tuve una de mis hijas con parto sin nada de anestesia, no porque lo decidí, porque fue circunstancial. Y, pero yo había ido a mis cursos de preparación, entonces yo sabía el porqué del dolor y qué estaba pasando en cada etapa del parto. O sea, y entonces el dolor se puede vivir de una manera diferente porque tienes información, porque sabes qué está pasando en tu cuerpo en cada etapa del parto y dices, ok, me duele aquí porque sé que está pasando esto, sé cuál es el significado de la contracción y no es que sientas bonito, te va a doler igual, pero la connotación emocional que le vas a dar al dolor es muy Ujú. diferente a cuando nomás sientes que te duele horrible y que te vas a morir del dolor. Ajá. Bueno, sobre todo en el primero, yo gritaba como loca, pero Ah, era sí, más miedo que dolor. Era miedo a lo sí. desconocido, no sabía qué seguía, yo no había ido a un profiláctico, no sabía qué seguía. Siento esto. Yo recuerdo que mi mamá me decía, es normal, así para, ay, ahora esto. Y era eso, pues, era Ujú. muchísimo miedo. Y ya en los otros dos ya no fue la misma situación, ya no sentí el mismo miedo, porque ya sabía lo que iba. Entonces, Ajá, y además esta parte que pues a los doctores no los juzgo porque ellos tampoco han tenido esta formación, pero de pronto el quirófano pues se vuelve una sala de pláticas, se echan casi el lonche y es un momento muy especial para la mujer y la gente habla ahí del fútbol. Si te pones a parir en domingo, como fue mis dos casos, que quién quedó y que quién metió gol, y es como una escena poco sensible del médico, de las personas que están ahí. Y creo que con esto que está, este trabajo que están haciendo las dulas,
pues los doctores van a ser más sensibles. Ujú. Y otro trabajo también muy importante es el de Efraín. Ujú. Bueno, es que todos nos encantaron. Sí, y de temas a lo mejor diferentes, ¿no? Que No, no muy escuchamos diferente, tanto esto sí. de las comunidades originarias. Ajá. Y por ahí leí que alguien le comentó, no recuerdo si en una red social o en YouTube, y decía, wow, qué gran historia de vida. Pues sí, porque no cualquiera nos vamos, no cualquiera hacemos eso, no cualquiera Ujú, dedicamos nuestra vida a otras personas y todo hasta el hecho de haber hasta entrado al parto, o sea, ayudado al parto cuando no tengo ni idea, pero la mujer está pariendo y me toca, ¿no? Entonces, todas las situaciones que vivió. Y lo bonito es que ahora su vida esté equilibrada, ¿no? O sea, que hace lo que le gusta, gana por lo que le gusta y su familia lo comparte con él, porque, ujú, porque le entran todos. Entonces, ujú, eso se me hizo muy padre. ujú. Esa experiencia del parto, pero acuérdate de la experiencia de la muerte de la niña, Ah, sí, también. Ujú. que yo no podía con eso. Me acuerdo que después yo les platicaba a mis hijas y yo decía, y lo más seguro es que se murió por algo insignificante aquí en una ciudad, que allá es pues de vida o muerte y te mueres porque no hay eso. Y esto tan padre de Efra, como su primera experiencia en esas comunidades, él era un chamaco, 18 Sí, años, 18 años. o sea, y cómo por la escuela llegó tuvo ese acercamiento, pero como él creo que muy sensible a todas las señales que la vida le iba presentando, muy sensible y muy, pues creo que su esencia es de compartir y de darse con el otro. Pues es que Entonces, yo creo que ya de por sí esa vocación que él tiene es de sensibilidad. ajá. Iba, venía, regresaba, se quedaba ahí, vivía, se regresaba a la ciudad, estudiaba. Y algo que a mí se me hace súper bonito, así como tú decías que ahora lo puede equilibrar, pero que ahora de pronto va como de visita, pero ahora desde su posición como docente, como coordinador, puede hacer muchas cosas por ellos, ¿no? Aquí en la universidad, pues sigue fomentando el que todos los estudiantes se sensibilicen ante esas situaciones. También promueve que personas de algunas comunidades originarias puedan venir a la universidad a estudiar y también hace como ese enlace de la universidad o grupos de estudiantes de algunas carreras que van a participar en esas comunidades. Entonces, Ujú, como un sueño chiquito se ha convertido en algo tan grande y que pues dentro como de tu profesión. Entonces, eso se me hace como muy padre. Creo que él ha sido muy ganón, él es muy ganón de estar en esa situación porque aparte yo he tenido la oportunidad a veces de encontrarlo ahí en la universidad y es feliz en su oficina, va, viene, muy padre. Y creo que las personas que están a su alrededor también, pues son muy privilegiadas de tener ese contacto, ese profesor. ujú. Sí, también lo percibí. Y pues cerramos con Andrea. Andrea fue nuestra última entrevista. Nuestra entrevista, bueno, sí es más chiquita que Fer, ella. Nuestra Y entrevistada también más que joven, Paulinho, sí, creo que un año. Nuestra entrevistada más joven, ¿no? Que también desde su manera de hablar, de sí, expresarse, qué madurez, sí, qué de cómo introspección. ve el mundo. Eh, wow, sí Va a ser un excelente terapeuta, me imagino, pues si un gran decide ser ejemplo. terapeuta. Es un Sí. gran ejemplo y yo creo que pues la vida la fue encaminando, ¿no? Hacia ese compartir, porque creo que sí, va a ser muy buena para compartir Ujú. y, y pues que no la ha tenido fácil desde niña Ay, también. no, también yo decía que sufrir, o sea, yo también tenía como ese nudo aquí en la garganta de todas las cosas con las que se iba enfrentando. Oye, 7 años sin saber qué tienes, sintiéndote súper mal, sufriendo dolor, sufriendo incapacidades
y sin saber qué tienes y con tanto apoyo médico y viviendo en una ciudad. Y además ya sintiéndote que nadie te cree, que engañas, que Hasta mientes, que quieres llamar la imaginando que, atención. ajá, que tienes aparte un rollo emocional, no solo físico. Pues sí, que a lo mejor el rollo físico te lleva pues también a lo emocional, ¿no? Ya cuando es tanto Ajá. tiempo, pues a fuerzas te tiene que afectar, creo yo. Entonces sí, sí, es bastante interesante también y también es una enseñanza, pues para todos los que a veces nos quejamos de cualquier cosita. Yo decía yo, gracias, 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 porque de verdad es Ajá. que hay enfermedades horribles, y como ese tipo que te van pues consumiendo, ¿verdad? Y te dejan completamente inmóvil unos días y tienes que volver a salir adelante y tienes que enfrentar muchas situaciones de salud. Porque yo Ajá. siempre he dicho que con salud podemos hacer todo lo demás. Oye, María, pero Andrea, también como dentro de este trance de la enfermedad, como muchas enseñanzas tan valiosas, porque ella Ujú. dice, pues pasé que me quedé sin amigas y sin amigos, Se porque a lo mejor la cansaron. misma cantaleta de la enfermedad y pues se fueron y pues estuvo bien. Cuando me dicen que tengo esta enfermedad y yo digo, ah, entonces no estaba mal. ¿Cómo no quedarse con ese rencor porque no le creyeron sus papás y los doctores? ¿Cómo Ujú, pudo trabajar esa parte? También esa parte de ser como, no sé qué palabra ponerle, pero persistente. O ujú, sea, cómo a pesar de que ya había tenido esas enfermedades, ella decide irse a ese intercambio a un sí. lugar muy lejano. Yo no sé si yo hubiera tenido el valor de irme yo sola sabiendo que tengo algo que no tiene nombre, pero que hay una enfermedad en mi cuerpo. Y que O no sé sea, ya yo cómo me dije, vaya a sentir y si me vayan a atender y ajá, cómo me atiendan. ajá. Sí, Entonces, de verdad es que es una gran historia de vida. sí. Sí, pues podemos con esto concluir que escuchamos 11 grandes historias de vida y nos encantaría escuchar muchísimas más. Y de verdad agradecemos mucho a estas 11 personas que nos quisieron compartir, que se animaron, algunos fue Ajá, animarse, y otros, pues que es fácil para ellos, pero nos permitieron, o sea, entrar a su vida, entrar a, pues, a su intimidad, hasta algunos, ujú, ¿verdad? Y que eso ayuda a que otras personas volteen a verse y digan, ¿qué estoy haciendo? ujú, ¿O qué puedo hacer? Puedo hacer mucho. ujú, Y pues de verdad que tenemos mucho que agradecerles. Y también agradecer a todos aquellos que los han escuchado, que nos han seguido, que nos comentan, que a veces nos dicen algo como, ay, no sabes cómo me ayudó a escuchar esto, ahora entendí muchas cosas cuando escuché tal entrevista. Una persona, dos personas a nosotros nos animan a continuar, ¿no? ujú, A continuar contando estas historias, buscando personas que quieran compartir, porque pues tampoco no es fácil, ¿no? ujú. Y también gracias a todos aquellos que en nuestras redes sociales día con día nos comparten, nos dan un like, nos hacen algún comentario. Y pues eso también nos ayuda con nuestro principal objetivo no es hacernos famosas, sino es llegar a más y más personas. Sí, porque nos han escrito cómo hay historias que les han inspirado, cómo hay unas que las han atrapado más y pues nada es casualidad, todo tiene una razón de ser, ¿no? Porque en tal momento te enganchaste o tal entrevista te hizo más eco. Pero creo que no hay ninguna historia que haya pasado en blanco. Todas las historias, las 11 historias, quedaron grabadas en el corazón o en la mente de alguien. Y aún así haya sido en una persona, yo creo que vale la pena, Así es. porque Yo también nosotros creo. apostamos por el cambio y sabemos que el cambio que inicia en uno puede transformar la vida, porque a veces queremos que el mundo cambie, pero si nosotros no cambiamos, todo va a ser igual. Y como tú lo decías en una entrevista, si nosotros decidimos cambiar, vamos a tener un mundo diferente. Así es.
Por eso, Nuestro mundo va a ser diferente. sí. Por eso el día de hoy te invitamos, si tienes una historia que contar, una historia de cambio que quieras compartir, háznoslo saber. Y con mucho gusto puedes formar parte de una entrevista en nuestro podcast. Y pues los invitamos a seguir compartiendo. Muchas, muchas gracias y pues esperen nuestra segunda temporada, que vendremos con más historias. Sí, ahí Gracias. tenemos ya una lista. Pero sí, estamos esperando también que muchos de ustedes se animen a compartir un poquito de su vida. Pero bueno, por lo pronto, aquí pueden seguir escuchando las entrevistas las veces que quieran. A veces la primera vez no nos hace tanto clic y la segunda vez que la escuchamos podemos encontrar muchos aprendizajes. Así es. Entonces, vienen ahí todos los temas, todos los grandes aprendizajes en cada una de las entrevistas. Y bueno, nos seguiremos viendo muy pronto. Muchas Gracias. gracias. Bye bye. Adiós.